Buenos días, jóvenes del primer cuatrimestre de la licenciatura en Derecho de los campus de Tuxtla, de Tapachula, del estado de Chiapas y de Cancún, del estado de Quintana Roo. Bienvenidos sean a la Universidad Maya en este domingo 31 de octubre de 2021, último domingo del mes. Ya estamos próximos a entrar al 11º mes. El año ya casi se va, pero vamos a seguir con mucha actitud positiva, pero siempre cuidándonos por la cuestión de la pandemia. Ya saben ustedes que mientras haya vida, hay esperanza y hay que seguir adelante. Bueno, como nota introductoria previa a la clase de hoy, se les informa que ya está en plataforma su examen parcial. 20 reactivos de opción múltiple, por un valor de 2 puntos cada uno, son 40 puntos el valor total del examen. Tienen un intento y 60 minutos. Ya abrió desde esta hora que estamos iniciando la clase y va a cerrar hasta las 23:59 horas de este mismo día. Bueno, vamos a continuar con este módulo en esta tercera clase. Ya estamos prácticamente a 15 días de que lo concluyamos. Vamos a ver un tema, como ustedes ya habrán notado en su síntesis cuando contestaron lo que es su actividad. Las formas de creación del derecho. Al hablar de formas de creación de derecho, pues vamos a hablar de aquellas fuentes de donde nace o emana el derecho que ya vimos anteriormente. En las sociedades conviven sistemas normativos, es decir, distintos ordenamientos de la conducta humana, como ya vimos cuando estudiamos los 4 tipos de normas que existen. Entre estos encontramos a la moral, los convencionalismos sociales, también llamadas normas sociales, normas de etiqueta, normas de humanidad, las religiones y, por supuesto, el derecho. Todos estos prescriben conductas. O sea, como vimos en su momento, los diversos tipos de conductas, pues lógicamente, pues, en el caso del derecho, pues las conductas exteriores, cómo actúas de acuerdo a cada una de ellas, y cada norma que vimos tiene sus características. La efectiva manera de distinguir un sistema normativo como el derecho de aquellos otros con los que convive depende en principio de la forma específica y cómo se asegura su cumplimiento. Pues es que el derecho tiene la norma jurídica, tiene una característica especial que es coactiva. Es la facultad que tiene el Estado de poder emplear la fuerza en caso de que alguien cumplir. Pero hay también, digo, no solo es fuerza que piensen que es cárcel, no. Hay la multa, el arresto, etcétera, etcétera. Hay una sanción que se debe imponer si no se cumple o se viola una norma jurídica a través de la fuerza. Las normas de derecho se distinguen también por su manera de conformarse, es decir, de formalizar y con ello de incorporar o desincorporar sus contenidos normativos. Estos se formalizan por una serie de procesos o actos determinados expresamente en cada sistema de derecho positivo en las llamadas normas sobre producción jurídica. Vamos hablando de producción, cómo se van a crear las normas. La identificación de las normas que constituyen el derecho requiere de un proceso formal por el que la autoridad signa ciertas normas o prescripciones de conducta
catalogándolas como jurídicas. Si ustedes analizan una norma jurídica, va a prescribir algún tipo de conducta o alguna prohibición. Por ejemplo, en el caso de las normas penales, donde están contenidas los delitos, perdón, ustedes se podrán dar cuenta en el caso de homicidio, que dice, comete el delito de homicidio que priva de la vida a otra persona. Y podrá tener una sanción hasta de tantos años de cárcel. Bueno, ahí está hasta la sanción. Está diciendo que el que comete esa conducta que está prohibida por la norma, pues se va a hacer acreedor a la sanción hasta tantos años, según sean las circunstancias como se hayan dado. Y esa es la sanción si esa conducta que está prohibida, tú la realizas. Es también como el caso de que pues, el Código Fiscal pues, también prevé la obligación de pago de impuestos. No pagas un impuesto, pues también vas a tener una sanción. Entonces, las normas es para regular la conducta de los hombres, para que no, como dicen, se manejen por sí mismos, sino, por eso son heterónomas, porque esas normas no están al alcance de que él las pueda crear. Las normas ya fueron creadas por un ente ajeno al hombre, en este caso el poder legislativo, y hay que obedecer. No es lo mismo como la moral, que tú te impones tu propia norma. Si quieres ayudar, quieres apoyar, no lo quieres hacer, eso ya es cuestión tuya, cuestión de. Pero en cuanto al derecho, el derecho está ahí la norma. La norma no la hicieron no preguntando si quieres o no quieres. La norma ya está ahí, hay que saber qué es lo que dice, qué es lo que prohíbe, para efecto de cumplirlo. Puede que la norma no solo es prohibir conductas o la norma concede derechos, pero también impone obligaciones. Por ejemplo, si la Constitución Federal está compuesta por dos partes. La parte dogmática, que se refiere a las garantías individuales de los gobernados, los derechos que tienen, y la otra parte que se llama orgánica, que se refiere a cómo están conformados los poderes de la República, poder ejecutivo, legislativo y judicial. Bueno, si ustedes se dan cuenta, pues ahí en la Constitución, donde están nuestras garantías, están nuestros derechos. Pero siempre nuestro derecho llega donde empieza el derecho de la otra persona. No puedes abusar de un derecho. Hay una limitante y hay, en el caso, por ejemplo, en el que puedas publicar, que es el derecho de imprenta, que le puedes publicar tus ideas y todo, pero si las limitantes, ¿cuáles? Siempre y cuando no afectes a terceros o el derecho a la privacidad de las personas, pues tienes una limitación a ese derecho. Porque las personas pues tienen su derecho a la privacidad, y ahí es donde llega que sí tienes derecho a manifestarte siempre y cuando no afectes a un tercero. Bueno, esos son, tengan muy pendiente que la norma da derechos, pero también impone obligaciones. Hablando de la norma jurídica. Bueno, la creación del derecho aparece como un fenómeno complejo y dinámico que incorpora, desincorpora o renueva valores, principios, creencias, aspiraciones, necesidades u otros criterios y normas jurídicas. El derecho se concibe no como algo dado, ni como el resultado o la invención de un solo hombre, ni de una sociedad, de un solo momento histórico o de un solo proceso legislativo, o bien jurisprudencial. Es la obra de creación permanente que se realiza por un complejo entramado de actos y procesos complementarios que tienen verificativo en un contexto histórico
político y social determinado. A través de la historia se han creado normas. Si nos vamos al pasado, podemos ver, por ejemplo, la ley del talión, la ley ojo por ojo, diente por diente, código laboral. Y lógicamente el derecho es dinámico, o sea, no va a quedarse tal cual, sino se va ajustando también a las cuestiones de la época en que se dé. ¿Qué quiere decir esto? O sea, no en esa época cuando estaba también las penas eran infamantes, tortura, ya estamos en otros tiempos, eso ya no se puede aplicar. Se crean leyes también para la protección, sobre todo de los derechos humanos, es lo que está hoy en boga, derechos humanos. Pues las leyes que se han hecho para la protección, también las leyes contra la violencia, las leyes contra la tortura. No estamos en la época del escolapismo. Se conoce a los procedimientos y actos de identificación o formalización, validación de las normas jurídicas con el nombre de fuentes formales. Eso ya lo vimos. Era la doctrina, la ley, la jurisprudencia, la costumbre, los principios generales del derecho, etcétera, etcétera. Los contenidos normativos que se incorporan al sistema jurídico se denominan fuentes materiales o reales del derecho, que eran aquellas fuentes reales, que eran aquellas circunstancias o factores que daban lugar a que se tuviera que crear una norma para regular la situación, como fue el caso que les expliqué del Internet. El Internet nace, pero había que regularlo jurídicamente. Es una fuente real o material. Incluso ya ven que hasta se pueden cometer delitos informáticos a través del Internet. Y si eso no está regulado, pues dejas desprotegido a la víctima. Por eso es muy importante el tema de las fuentes que vimos desde la primera clase, se vio en la primera y en la segunda clase también. El objetivo, pero vamos a enfocarnos en las fuentes formales, esa que mencioné, de la costumbre, los principios generales, la jurisprudencia, la doctrina, etcétera, etcétera. El objetivo de las fuentes formales del derecho era establecer con claridad los procesos artificiales de elaboración del derecho, ya que su origen natural se hallaba en el espíritu de los pueblos. La elaboración de normas jurídicas corre a cargo tanto de la autoridad a través de sus órganos legislativos, ejecutivos, judiciales, como de los particulares a través de la costumbre o bien de los contratos privados, que los contratos, pues, las personas, pues, se obligan por sí mismas a través de un contrato que firman con una u otras personas y ahí se están autoobligando. Nadie les está diciendo hazlo, porque entonces tendría ya un vicio a uno de los elementos esenciales de existencia del contrato, que es el consentimiento. Tú celebras un contrato porque tú quieres, si te obligan, entonces está el consentimiento. Por lo tanto, sería muy bien. El producto individual de la legislación es la ley. Por tal se entiende, ¿qué vamos a entender por ley? Acuérdense que cuando mencioné la palabra norma, una norma jurídica puede ser cualquiera de la pirámide que vimos de Kelsen, la Constitución, los tratados, una ley federal, un código, un decreto, un reglamento. O sea, todos esos son normas. El término genérico es norma. Entonces podemos decir que una ley es una norma, pero no toda norma es una ley, porque puede ser una constitución, puede ser un código, puede ser un tratado internacional, un decreto, etcétera, etcétera. El término norma, se lo vamos a decir la constitución, norma suprema. Un código es una norma. Un decreto es una norma. O sea, para que vean que entonces el término genérico es precisamente la palabra norma.
La ley normalmente está o debería estar dotada de abstracción, generalidad, obligatoriedad y coercibilidad. Una ley. Bueno, la ley, por eso se menciona, para efecto de cuando se promulga una ley, es para que sea observada por todos, es de observancia general, es para todos. Tiene su característica obligatoriedad, es obligatoria, no está si lo quieres cumplir o no lo quieres cumplir, hay que cumplirlo. Es otra característica de la ley, la obligatoriedad, y revisamos otra característica propia de las normas jurídicas, la coercibilidad. ¿Qué pasa si no cumples? Pues ahí está la autoridad que puede hacer a través de fuerza. Y también viene en la cuestión de su síntesis, la clasificación de las leyes. La ley, estamos viendo, se mencionó, que la ley es una de las fuentes formales del derecho. Y la ley, para hacerla o crearla, hay un proceso legislativo que vamos a ver más adelante. Las leyes se van a clasificar de la siguiente forma. Tenemos, según su contenido de las leyes, puede ser positivas, aquellas leyes que autorizan, que facultan hacer algo. Las negativas, las que prohíben conductas. Las interpretativas, las que desentrañan el sentido de otra ley. Las supletorias, que son las que se van a aplicar para llenar alguna laguna, que puede existir en un caso, una laguna legal. Las taxativas, que son las irrenunciables, y las dispositivas, que son renunciables. Esta es la primera clasificación de las leyes, atendiendo a su contenido. Seguidamente tenemos otra clasificación o división que, de acuerdo al sistema al que pertenecen las leyes, estas pueden ser nacionales o extranjeras. Estaremos hablando de un derecho interno y un derecho externo. Otra clasificación es el ámbito espacial de validez, que aquí, según esa clasificación, pueden ser generales, rigen en todo un estado, o puede ser las federales, las leyes federales, rigen para toda la República, para todo el Estado mexicano, y las locales, que solo rigen en parte del territorio. Por ejemplo, una ley estatal, podríamos mencionar el Código Penal del Estado de Quintana Roo, solo va a regir para lo que es el Estado de Quintana Roo, lo que es a mencionar el territorio que ocupa el Estado de Quintana Roo. Pero un código penal federal se aplica a nivel nacional. Tenemos también otra clasificación de las leyes atendiendo al ámbito temporal de validez, aquellas leyes de vigencia determinada. El legislador especificó su fecha en que se va a derogar, en que va a dejar de ser aplicadas. Y las de vigencia indeterminada, mientras no se deroguen, se siguen aplicando. Eso es para el ámbito temporal de validez. O sea, hablar de validez, son válidas, son aplicables. Tenemos también otra clasificación de las leyes atendiendo a las sanciones que se aplican. Según estas leyes, tenemos las perfectas, que prevén la inexistencia o la nulidad del acto. Tenemos también las leyes imperfectas, no prevén ninguna sanción. Tenemos otro tipo de leyes conocidas más que perfectas, prevén sanción y aparte una indemnización. Y tenemos las menos que perfectas, que prevén sanción, pero el acto produce sus efectos, el acto jurídico. Según su jerarquía, tenemos las leyes constitucionales que pertenecen a la ley del máximo estatus, jueza de la pirámide, la punta de la pirámide de Kelsen. Tenemos también las leyes ordinarias que derivan de las leyes constitucionales.
Y tenemos las leyes reglamentarias que detallan la aplicación de las leyes ordinarias. Es una ley, y la ley puede tener su reglamento. La ley y el reglamento, pues ya de manera ya más detallada, se explica el funcionamiento y para que se pueda aplicar debidamente esa ley ordinaria. Para eso es un reglamento. Bueno, por el tipo de relaciones jurídicas sobre las cuales rige, el derecho positivo se ha dividido tradicionalmente en dos grandes ámbitos, como ya lo vimos en la primera clase. El derecho público, cuando se ocupa de asuntos cuyo interés atiende a la conservación de la cosa pública, o cuando da origen a relaciones de supra o subordinación entre autoridades y gobernados, o cuando todos los sujetos son autoridades. O sea, interviene la autoridad. Eso es derecho público. Y el derecho privado, aquí es cuando no interviene la autoridad como tal, puede intervenir, pero con calidad en particular, o sea, al rango de un particular. Cuando atiende a un interés privado o particular, o cuando el tipo de relación jurídica a que dan origen es de coordinación, como en las relaciones entre particulares o de estos con el Estado. A últimas fechas se ha considerado como una tercera gran rama del derecho al área social, o sea, estamos hablando del derecho social, contemplaría aquellas materias encargadas de regular las relaciones de los distintos agrupamientos de personas que desempeñan un papel importante dentro de la vida del Estado, como son los empresarios, los trabajadores y los campesinos. Estaríamos mencionando, por ejemplo, rama del derecho, el derecho agrario, que regula relaciones del campo, el derecho laboral podría ser también, a diferencia del derecho público, por ejemplo, el derecho penal, el derecho administrativo, ahí la autoridad es la que tiene, hay una relación donde el gobernado está por debajo de la autoridad, por eso es derecho público. Y en el derecho privado, pues están en la misma jerarquía. Por ejemplo, derecho civil, derecho mercantil, etcétera, son ramas del derecho privado. Entonces, conceptualizan el derecho, imagínense el derecho, un árbol. Las ramas del árbol son las distintas ramas del derecho que, de acuerdo al tema que se dedique, es precisamente el contenido de esa rama. Si hablamos de derecho civil, vamos a ver todas las cuestiones, derecho al patrimonio de las personas, las obligaciones, derecho de familia, etcétera, todo lo que ve. Y esa rama tiene sus ramitas, por así decirlo, que son prácticamente los que componen, los temas que componen que estudian esa rama. Por derecho penal, sería otra rama de ese árbol, no va a estudiar cuestiones familiares. Sí hay un capítulo referente a los delitos contra la familia, lógicamente, pero para ver un divorcio, matrimonio, alimentos, custodia, etcétera, pues tiene que ser esa rama del derecho, el derecho civil, el derecho privado. Bueno, ya a continuación, aquí en su síntesis, vamos a ver. No llegó el otro compañero. ¿Hay alguna pregunta, Luis, hasta aquí? No, ninguna por el momento. La que sí, había escuchado un poco de ¿cómo se llama? Anteriormente en mi otra universidad vimos, eh, vimos introducción a juicio penal con el maestro Carlos, algo así se llama. Él nos explicó un poquito, pero sí, son diferentes, ¿no? Diferentes Ramas. reglamentos o ramas. No, ramas. O sea, Ra- tú, al hablar de la ciencia del derecho, estamos hablando del derecho en general.
Por eso te dije, imagínate un árbol. El árbol, el tronco, o sea, es el derecho. Y ya viste que el árbol tiene ramas. Sí, Ramas y todo. Bueno, esas son las ramas del derecho. Derecho penal, derecho administrativo, derecho civil, o sea, pero la clasificación es, tienes que aprender a conocer qué es el derecho público, el derecho privado y el derecho social, sí, que es una tercera rama que en la actualidad se ha manejado respecto a algunas ramas del derecho, como agrario, como laboral, ¿ok? sí. Entonces ya te imaginaste el árbol, el tronco y todo es el derecho. Y las ramitas que tiene el árbol son las ramas del derecho. Y cada rama es según el tema a que se dedique, pues es precisamente el nombre que tiene esa rama. Derecho penal, administrativo, derecho ecológico, derecho civil, derecho mercantil, etcétera, etcétera. Ahí Ah, no hay pierde. ok. Sí, sí, sí. Vamos viendo. Por eso vas a ver en tu carrera, eh, en materia, vas a ver derecho penal, derecho civil 1, derecho civil 2. ¿Por qué tanto derecho civil? Porque son, de acuerdo con lo derecho civil, tiene que ver relativo a lo que es a las personas, el nombre, el domicilio, o sea, los atributos de la persona. En otro civil vas a ver derecho familiar, derecho sucesorio, en otro vas a ver los contratos. ¿Ya? Pero todo eso son lo que estudia derecho civil. Vas a ver que tú puedes pensar en el árbol, la rama, que se refiere al derecho civil, y van a haber unas hojitas en esa rama que pueden decir derecho de las personas, derecho sucesorio, son todas esas cuestiones que estudia el derecho civil. Por eso siempre conceptualiza el árbol, que es el derecho, y sus ramas, pues son las ramas de este. Y las hojitas que puede tener cada rama, pues son los temas que estudia esa rama del derecho. Ok, ok. ¿Cómo vas a identificar si es público o privado? Pues en público interviene la autoridad como tal. En el privado, las relaciones son al mismo nivel entre particulares. Si una persona le quiere dar en renta su casa al gobierno, el gobierno va a firmar un contrato, pero como si fuera el mismo nivel que un particular. No va a estar por encima de la persona, no. ¿Por qué? Porque es derecho privado, es entre particulares. Ok. Así es. Sí, por más que sea una institución, quieran lo que quieran, viene siendo un particular. Como si fuera, no es Como, propiamente, no, al nivel de un particular. O sea, ahí no. En derecho penal no, porque tú cometes un delito y pues la autoridad te va a castigar. ujú, O sea, estamos hablando de, por ejemplo, para el derecho administrativo, una autoridad te va a cobrar una multa, te va a, tú estás como gobernado de la autoridad, de la autoridad. Entonces, en derecho público, la autoridad interviene en una relación donde el gobernado está debajo de la autoridad. En derecho privado están iguales. ok. Para que puedas ir teniendo idea de esto. Buena idea. Sí, sí, sí. Y otra Sí, de cosa hecho. también muy importante que me gustaría tratar es lo que es el derecho sustantivo y el derecho adjetivo. Tú tienes derechos, pero también tienes obligaciones. Todo esto te lo da la norma, como ya vimos al inicio de la clase. Pero eso, ¿en dónde está contenido? Está en la Constitución, está en un código civil, está en un código penal, etcétera, etcétera. Es todo este derecho sustantivo, es el conjunto de normas jurídicas donde está prácticamente son los que prescriben derechos, pero también obligaciones. O sea, tu derecho que tienes tú sobre algo, sobre, vamos a poner derecho a, al derecho a, no sé,
ser procesado sin que tú te defiendas, ¿no? Está en la Constitución, está en los códigos, todo eso es derecho sustantivo. A ti te pasa algo, te hacen algo, y tú dices, oye, me afectaron porque pues yo tengo el derecho, que lo dice la Constitución. Estás hablando del derecho sustantivo. Pero si te afectaron y tú quieres proceder, entonces te vas a ir al derecho adjetivo, que es el conjunto de normas procesales para poder hacer valer alguna acción para que se te restituya ante el derecho que te fue afectado. Si a ti te roban, ¿qué es lo que quieres? Que detengan a la persona y se te repare tu daño. Bueno, el Código Penal está previsto el delito de robo. ¿Ok? A ti te robaron, o sea, hay un delito, sabes que es un delito. ¿Por qué? Porque está en el Código Penal, derecho sustantivo. Que, oye, yo quiero proceder porque me robaron. Vas a ir al Ministerio Público a denunciar, ahí se va a integrar una carpeta de investigación, se lo van a pasar a un juez de control para efecto de que emita una orden de aprehensión. Eso es derecho adjetivo porque es procesal. ¿Cómo vas a hacer valer ese derecho de tu propiedad que te afectaron porque te robaron? Okay. Vamos a ver un video, esperemos que no falle en YouTube, para que te quede más claro lo del derecho sustantivo y lo del derecho adjetivo. Okay. La idea Sí, que ahora te mencioné para que tengas la idea de lo que son estas dos cuestiones. El derecho sustantivo es el conjunto de normas prácticamente que regulan las conductas. O sea, tú sabes que tienes derecho a algo porque está en una ley, está en una norma. Eso es derecho sustantivo. ¿Te afectan? Bueno, ¿quieres proceder? Derecho adjetivo, que son las normas procesales o procedimentales, que vas al procedimiento. Eso ya es adjetivo. ¿Cómo te podría decir otro ejemplo? Claro, un código civil, que es derecho sustantivo. Y el código de procedimientos civiles, para aplicar lo que dice el código civil, es derecho adjetivo. Vamos a ver lo del video. También, dentro del estudio del derecho, tenemos la situación de varias clasificaciones y varias acepciones que tendremos que puntualizar para poder comprender la importancia que trae aparejada precisamente esta materia del derecho en lo que es su conocimiento primordial, que es la introducción. Entonces, por ello, sería interesante el tocar y puntualizar estos puntos. Por aquí levantó la mano hace unos segundos alguien quería participar, adelante. Paulina, ¿está participando? No la escucho. Bien, pregunta. Entonces, bajo su investigación que realizaron de la palabra, de lo que es la concepción del derecho objetivo y derecho subjetivo, ¿quién me puede explicar, ya sea objetivo, subjetivo o las dos? ¿Algún voluntario o voluntaria? Bueno, pues entonces, como no hay voluntarios, vamos a preguntarle directamente a quién. Adelante, Rosario. Buenos días. Buenos días.
Yo lo que entendí, el derecho objetivo es como tal, pues vaya, el derecho que te da la autoridad o que está, vaya, escrito, y subjetivo es como ya cuando tú lo aplicas, como esa facultad de poderlo aplicar. Excelente, así es, Rosario. De manera muy comprensible, esa es la diferencia entre el derecho objetivo y subjetivo, en donde, en pocas palabras, el objetivo es la ley en general, lo que nos dice, lo que está escrito, que también puede conocerse como el derecho positivo o el derecho vigente, el derecho objetivo, puede tener esas acepciones. Y ya el derecho subjetivo son las facultades que nos entrega ese derecho objetivo para aplicarlo, para poder llevar a cabo el ejercicio de un derecho. Está contemplado en una norma. Entonces tenemos una norma escrita, que es el objetivo, y tenemos la facultad nosotros como seres humanos de decidir si la llevo a cabo o no la llevo a cabo. El derecho, en este caso, que bien puede ser un derecho humano, bien puede ser una garantía individual, bien puede ser un derecho a ejercer el divorcio, a cobrar una deuda, a la libre expresión, que son derechos subjetivos contemplados precisamente en una ley. Bien, dice Jordi que, no, que está hablando y no le escuchamos. A ver, cheque su micro para que pueda participar, por favor. No sé si ya lo hubiese solucionado. Tenemos también varios mensajes que nos están enviando sobre lo que es la definición en lo que respecta al derecho objetivo y subjetivo, que dice, por ejemplo, yo lo dije, que el derecho objetivo hace referencia a las normas jurídicas en general. Lo que estábamos comentando, efectivamente, el derecho objetivo son las normas jurídicas en general, todo lo escrito, constituciones, códigos civiles, códigos penales, ley de amparo, ley general de víctimas. Y el derecho subjetivo es el poder que tienen los ciudadanos, dice Jordi, como titulares de los derechos, efectivamente, concedidos por el derecho objetivo, a proceder sobre estos derechos para satisfacción de sus propios intereses, efectivamente. Entonces, ni más ni menos, ahí tenemos lo que es esta situación del derecho objetivo, que es el conjunto de normas establecidas, también conocidas, que puede ser el derecho positivo, el derecho vigente, y que este derecho objetivo, que es palpable por escrito, nos faculta a nosotros como seres humanos para poder aplicar un derecho en un momento dado. Si es que lo queremos hacer, nadie nos obliga a llevar a cabo el ejercicio de un derecho, sin embargo, el derecho objetivo ahí lo está plasmando, ¿no? Si yo tengo un conflicto con mi pareja, que estuviésemos casados, pues tenemos el derecho subjetivo a aplicar el divorcio. Está plasmado en una ley objetiva, que es el Código Civil, e inclusive en el Código de Procedimientos Civiles. Si por ahí yo soy censurado en alguna libertad de expresión, y soy censurado para publicar algún artículo que no daña al prójimo, pues entonces ahí me están violentando un derecho subjetivo a la libertad de expresión o a la libertad de imprenta. Está plasmado precisamente en la Constitución. Si yo soy un acreedor porque le presté dinero a alguna persona, lo regula precisamente un derecho objetivo que es la ley mercantil, el derecho a cómo es precisamente la regulación a acreedores de deudores mediante un pagaré, pero está plasmado en la ley. Ya ustedes sabrán en su caso si ejercen ese derecho subjetivo que plasma el objetivo, mediante lo que es el ejercicio de cobrar, que tengo la facultad y el derecho de hacer valedero ese aspecto jurídico que es cobrar una deuda de alguien que en lo particular me debe, ¿no? Entonces yo sabré si lo ejerzo o no lo ejerzo ese derecho subjetivo. Entonces tenemos esa cuestión súper interesante de lo que es esa definición o esa clasificación para empezar del derecho objetivo y el derecho subjetivo. Por ahí también tenemos, vamos a ver,
que varios están hablando y que no se les escucha. Por ejemplo, dice Laura Carolina. A ver, Laura Carolina, adelante, ¿ya arregló su micro? No se escucha, el de Laura no se escucha. El de Jordi, no sé si ya esté. No, Laura, no se escucha. A ver, vamos a ver. No, no se escucha. Se escucha así como que una interferencia, la verdad, entonces por ahí va a tener alguna falla. Dayana, ¿cómo estás? Hola, profe, ¿bien y usted? Excelente, muy bien, gracias. Bueno, parece que entonces sí sirven los micros, como se pueden dar cuenta, salvo algunos que por ahí tienen una falla. Dayana, ¿qué me puedes comentar con tus palabras del derecho objetivo, del derecho subjetivo, de acuerdo a tu investigación y de acuerdo a lo que estamos ahorita comentando? Adelante. Yo investigué de lo que entendí del derecho objetivo, pues es que es el mismo como conjunto de las normas que forman nuestro ordenamiento jurídico. Y pues es como ese conjunto de reglas de conducta que hay en una sociedad determinada y que van como a gobernar relaciones entre nosotros los individuos. Excelente, muy bien, muy bien. Perfecto. También Eric Yael nos menciona aquí en chat algo interesante, ¿no? Fíjense bien. Dice Eric Yael, es un derecho obligatorio impuesto por una autoridad, es decir, el ius naturalista y el ius positivista pueden entrar en esto. Bueno, pregunta que se entren en esto. Sí, sí, el derecho natural y el derecho positivista pueden ser parte de lo que es el derecho objetivo. Excelente, muy bien. Laura, ya la veo ahí intentando hablar, pero no se escucha todavía su voz. Yo creo que va a ser alguna falla técnica que tiene de lado, porque si desconecta su micro y no se alcanza a percibir su voz. Bien, entonces también comenta Laura al respecto que entendió que el derecho objetivo se refiere al derecho como norma y el subjetivo que es la facultad derivada de la norma. Efectivamente, entonces creo que sí estamos aterrizando de manera correcta lo que es esa gran diferencia entre lo que, bueno, esa diferencia en sí, pero se complementa, ¿no? Entre lo que es el derecho objetivo como norma en general, que nos faculta a los seres humanos, a los ciudadanos, para ejercer algún derecho subjetivo. La norma lo establece a través de la Constitución, lo establece a través de las leyes secundarias, ordenamientos secundarios, como pueden ser los códigos nacionales, los códigos civiles, los códigos de procedimientos inclusive. Sin embargo, ya estará en nosotros si realizamos o no realizamos ese derecho que nos otorga la norma en sí, que serían nuestros derechos subjetivos. Entonces, el más claro ejemplo de los derechos subjetivos lo encontramos precisamente en los derechos humanos, también conocidas como las garantías individuales, que las encontramos en los primeros 29 artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que ahí se plasman por excelencia los derechos subjetivos, que los podemos inclusive, como dicen algunos tratadistas, clasificar en derechos subjetivos civiles, en derechos subjetivos sociales y en derechos subjetivos políticos. ¿Por qué? Bueno, porque los derechos subjetivos civiles serían nuestras facultades que tenemos a divorciarnos, a cobrar alguna deuda, a heredar. Son derechos subjetivos civiles. Derechos subjetivos sociales, pues el derecho a la propiedad de la tierra, el derecho al trabajo, el derecho a la seguridad social,
Tenemos derechos subjetivos políticos, que es el libre ejercicio del voto, a votar y ser votado en elecciones, en este caso, ¿no? Entonces, tenemos, ojo, derechos subjetivos también políticos, civiles y sociales. Es una clasificación que podemos hacer también dentro de lo que es nuestras garantías o derechos humanos. El derecho, dice Ana Daniela, que el derecho subjetivo también vendría siendo como un derecho de decisión, efectivamente. Así es como también lo pudiéramos aterrizar. ¿Por qué? ¿Por qué derecho de decisión? Porque la norma me contempla que yo estoy en toda libertad de divorciarme, la norma dice que yo estoy en toda libertad de trabajar, la norma dice que yo estoy en toda libertad de estudiar, no me lo impiden la norma como tal, pero yo tomo la decisión, si me divorcio, si cobro la deuda, si acepto una herencia, si demando al patrón porque me despidió, si implemento un amparo porque me coartaron mi libertad de expresión o de imprenta. Entonces sí, tiene razón también Daniela. El derecho, Daniela Méndez, el derecho subjetivo vendría siendo también un derecho de decisión. Es correcto. ¿Se va comprendiendo, jovencitas, jovencitos, esta clasificación del derecho objetivo como norma y el derecho subjetivo como clasificación, perdón, como facultad? Dice José Pablo Silva, que lo que entendió fue que el derecho objetivo se refiere a una norma y el derecho subjetivo a la decisión que tiene. Sí, sí, tal cual, ¿no? Como lo estamos aterrizando, es muy sencillo, sin embargo, pues sí hay que puntualizarlo para que no quede lugar a dudas. Perfecto, parece ser que todos, como estamos viendo en el chat, se puede, ya se está aterrizando. Bien, entonces, pero ahí no termina todo esto, jóvenes. El derecho tiene bastantes clasificaciones y bastantes acepciones. Por ejemplo, ahorita, hace algunos días analizábamos el ius naturalista con el ius positivista, o lo mismo que es derecho positivo y derecho natural. Dice Miriam al respecto que tiene una duda, ¿el derecho positivo y el derecho objetivo no es lo mismo? Positivo y objetivo sí es lo mismo. Es decir, el derecho objetivo es parte del derecho positivo. ¿Es correcto? Lo mencioné precisamente ahorita al principio. Creo que su audio lo apagó en la grabación y no se dio cuenta. ¿Ahí ya me escucho? Sí, ya. ¿Me escucho? Sí, maestro, está perfecto ya. Ok. Bueno, no sé si fue algún error, pero a mí me parece que alguien me silenció. Sí les voy a pedir, por favor, no sé si haya sido el sistema y me pareció que alguien me silenció. Entonces nada más les voy a pedir que si detectamos que alguien está de los aquí presentes manipulando lo que es el sistema de la clase, voy a ver la penosa necesidad de tomar medidas drásticas contra esa persona. Quiero creer que nada más fue el sistema, ¿okay? Pero me pareció que alguien me silenció. Entonces, ahí se los encargo, por favor, para seguir con la dinámica de la clase de manera correcta. No me voy a poner a investigar. ¿Ok? ¿Queda claro? Bien, entonces, continuando con esta exposición, pues sí, realmente es parte del derecho
positivo, el derecho objetivo, como ahorita hacía referencia una de sus compañeras. Es completamente correcto. Sí, tal vez, sí, por eso digo que puede ser el sistema, Jordi. Puede ser el sistema que por ahí esté ahorita fallando y suceda eso. Dice Jordi que varios nos escuchan. Esperemos que ahorita vamos a hacer esa dinámica otra vez de nombrar lista ahorita que están ahorita aquí checando las cuestiones de los micros y a ver si está activo. Aldo Josué. ¿Presente? Perfecto. Aldo Josué, si está bien su micro. Ana Daniela Méndez. Presente, profe. Perfecto. Andrea Marina Contreras. Presente, profe. Muy bien. Claudia Valeria. Claudia Valeria no tiene todavía micro, Claudia. Ok, está muy bien. Christopher Alejandro. Presente, profe. Perfecto. Dafne Jacqueline. Presente, profe. Correcto. Daniel Dazael Barajas. Presente, profe. Además, yo soy el que tiene problemas, no me aparecen ni los comentarios, me saca de la aplicación. De hecho, creo que fui yo el que los silencié, no sé, le digo, no sé qué está pasando ahorita con la aplicación. Ah, perfecto. Daniel, entonces, tú no puedes ver los comentarios ni puedes mandar, entonces, ¿me dices? Sí, no, yo no puedo ver nada. Le digo, de hecho, yo imagino que yo fui el que lo silencié, le digo, porque me sacó y luego me volvió a meter, no sé, le digo, no sé qué está pasando. Yo creo que te escribiste recientemente. No, de hecho, la clase pasada ya estuve también con usted. Ah, ok. Voy a checar eso al final, para ver si estás activo en el grupo de Teams, sino para activarte, por eso no puedes ver tal vez los mensajes. ¿Ok? Perfecto. Gracias, profe. Bien. Dayana Montserrat. Presente. Perfecto. Eric Cuauhtémoc. Ok. Eric Yael Padilla. Presente. Perfecto. Francisco Aniel Ramírez. Correcto. José Manuel Lili Corona. Presente. Muy bien. José Pablo Silva. Presente. Muy bien. Juan José Gaeta. Presente, profe. Muy bien. Eric Cuauhtémoc, ok, presente, ya me llegó tu mensaje. Laura Carolina. Ok, Laura Carolina, todavía no sirve su micro, pero ya vi su mensaje. Miguel Mercado Herrera. Presente, profesor. Correcto. Miriam García. Presente. Muy bien. Mónica Villegas. Presente. Excelente. Rosario Jacqueline. Presente. Perfecto. Jordi Yaret. Jordi Yaret. Juliana Guadalupe. Presente, profe. Perfecto, muy bien. Ok, Jordi, ya vi tu mensaje. Bueno, parece ser que sí sirve bien sus micros, como pudieron darse cuenta, salvo que tienen ahorita problemas 2-3 personitas para que lo puedan checar en lo particular. Pero estamos al 100 con el micro, todos. Bien, entonces, continuamos. Pues el derecho, jóvenes, como vamos a ver en esta materia,
dentro de los temas relevantes que estaremos tocando, pues es que tiene varias clasificaciones, ¿no? Varias acepciones. Hemos hablado del derecho natural y del derecho positivista. Hemos ahorita realizado un balance entre lo que es el derecho objetivo y el derecho subjetivo, pero también existe las excepciones de lo que es el derecho sustantivo y el derecho adjetivo, así como también existe la referencia de un derecho privado y un derecho público y un derecho social, que vamos a aterrizar esos aspectos. Quedando claro hasta ahorita lo que es el derecho natural o el jus naturalista, junto con el derecho positivo o jus positivista, y que ya estamos aterrizando lo que es el derecho objetivo con el subjetivo, pues vamos a profundizar un poquito más. Y para ello me voy a ir a estas diapositivas que tenemos aquí en pantalla para tocar los puntos sobresalientes de lo que es el derecho objetivo, el derecho subjetivo, el derecho adjetivo, el derecho sustantivo, el derecho público, el derecho privado y el derecho social. ¿Todos pueden ver mi pantalla? Sí. Sí. Bien. Entonces, nada más como para reforzar lo comentado ahorita, el derecho. Nos debe de quedar muy claro, jóvenes, una definición fundamental de lo que es el derecho, que lo hemos estado comentando desde el principio. Conjunto de normas que regulan el comportamiento humano y que nos permiten el poder de resolver los múltiples problemas que se presentan en las relaciones interpersonales. Ya lo habíamos comentado en su momento, que el derecho es un conjunto de normas que regulan el comportamiento de la sociedad, con sociedad. Estas normas jurídicas son reglas de convivencia impuestas obligatoriamente por el Estado y que en caso de incumplimiento son aplicadas con el uso de la fuerza. Entonces, nosotros vivimos en un pacto social. ¿Qué quiere decir esto de un pacto social? Al más puro estilo de la teoría del contrato social de Jean-Jacques Rousseau, personaje que vivió hace cerca de 300 años atrás, un poco menos, 250, 260 años, en donde este personaje histórico, Jean-Jacques Rousseau, en su obra principal del contrato social, plasma lo que es los orígenes del constitucionalismo, en donde la sociedad vive, vamos a entrar en una dinámica jurídica y en una dinámica política. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros los seres humanos, como comentábamos, necesitamos reglas, necesitamos normas, leyes que regulen nuestra conducta, porque somos realmente una multidiversidad de opiniones, de pensamientos, de gustos, de criterios, y cada quien tiene sus propias perspectivas, tanto en lo particular, pero también en lo general, hablando de las naciones, obviamente. Entonces, el derecho tiene que regular las conductas internas en un Estado, pero también, obviamente, ahora con el derecho internacional, las conductas entre las naciones. Y aún así, podemos observar que hay guerras, hay conflictos, hay falta de criterios para ponerse de acuerdo en muchos puntos económicos, políticos, sociales, en lo general, en el ámbito internacional. Pues con mayor razón en el ámbito particular. Entonces, siempre requerimos de normas, de leyes, para que regulen nuestros comportamientos. Ya lo había comentado yo, sin normas y sin leyes, pues realmente este mundo sería un caos total. Si muchas veces aún con el derecho, con las normas, con las leyes, vemos criminalidad, vemos violencia, crimen organizado, criminalidad común, etcétera, pues entonces, imagínense, donde no existiese derecho, fuera la barbarie, ¿no? La guerra de todos contra todos, volver a la ley de la selva, el más fuerte, ¿no? La ley del más fuerte también. Entonces es muy importante ir conceptualizando ahorita, en esta introducción al estudio del derecho, esa importancia de la norma jurídica, esa importancia de la ley.
La norma jurídica tiene sus características, ¿no? Es una ley sustancial, todo tipo de norma, llámese constitucional, en este caso, que se va a aplicar de forma general para todos, no de que unos entren y otros no. Es una norma que se debe de aplicar de manera obligatoria a la colectividad. Y siempre va a llevar inmersa la coercitividad, es decir, castigo. Porque ahí están las normas. Independientemente de que las conozcas o no las conozcas, hay una sanción si si faltas a la ley, si faltas a la norma como tal. La aplicación de la ley no justifica el que no la conozcamos, jóvenes. No podemos decir, ay, es que yo no sabía que era una conducta penalizada. Independientemente de ello, esa es una máxima del derecho, ¿no? La aplicación de la ley no justifica su inobservancia. Una máxima. Principios fundamentales del derecho. Así como que el que es primero en tiempo es primero en derecho, ya estaremos hablando de varios principios generales del derecho que también son fuentes en la creación de la ley, ¿no? Lo que son las costumbres y las fuentes, y los principios generales. Uno de ellos es, primero en tiempo, primero en derecho, la aplicación de la ley no justifica su inobservancia, es coercitiva, imperativa porque se impone y va evolucionando la norma, es decir, se va reformando conforme va avanzando los tiempos, la sociedad, los cambios sociales, estructurales, políticos, geográficos, culturales, educativos, tecnológicos. La ley cambia, eso ya lo habíamos comentado. El derecho objetivo es un conjunto de normas que limitan, restringen y uniforman las conductas de las personas. Definen qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Definen qué derechos tiene una persona y qué derechos no tiene. Es decir, el derecho objetivo es todo el conglomerado de normas jurídicas existentes. Por eso hace rato mencionaba una de sus compañeras que si también era el derecho objetivo el derecho positivo. Sí, sí lo es. Y que también el derecho objetivo puede ser el derecho vigente. Ahora, ¿qué diferencia existe entre el derecho vigente y el derecho positivo? ¿Alguien tiene idea de manera generalizada lo que es derecho positivo y derecho vigente? ¿Quién dice yo? Diferencia entre el derecho positivo y el derecho vigente. ¿Qué se imaginan? Levantó la manita. A ver, vamos a ver quién es. Rosario, adelante. El derecho positivo es una vez que está escrito, ¿no? Y el vigente, pues vaya, es vigente. Sí, es correcto. Por eso hice la pregunta, porque es así como que muy obvio, pero es importantísimo aterrizarla. El derecho objetivo, perdón, el positivo, es todas las leyes que han existido en algún momento dado, en un tiempo, lugar determinado. Dice por aquí Yaret, alguna referencia, vamos a ver qué puso en Yaret. Derecho vigente es aquel derecho establecido por el Poder Legislativo que se encuentra en vigor en un territorio y tiempo determinado por cumplimientos de carácter obligatorio. Muy bien. Entonces, el derecho vigente es el que nos rige actualmente, porque hay siempre constantes reformas y hay leyes que quedan atrás. Hay leyes que ya no podemos aplicar porque ya no son vigentes, pero siguen siendo positivas por el simple hecho de que en algún momento, tiempo, lugar y época determinada estuvieron activas. Adelante, Juan. Sí, maestro, yo tengo entendido por el derecho positivo que tiene validez tanto en el presente como el futuro, así como también en el pasado. Pues. Así es. Sí, digo, el derecho vigente tiene como un tiempo restringido, pues como una duración, y acabando eso ya se termina. Pues.
Sí, así es. El derecho positivo puede inclusive estar activo. Por ejemplo, nosotros hemos tenido 3 constituciones. La de 1824, la de 1857 y la actual, que es la de 1917. Esas 3 constituciones son parte del derecho positivo, pero no están las 3 vigentes, solamente una, la de 1917. La del 57 y la del 24 del siglo XIX, esas ya no son parte del derecho vigente, son parte del derecho positivo, porque en algún momento, lugar, tiempo, época determinada, estuvieron con vigencia, fueron leyes que se aplicaron, fueron leyes consolidadas, las leyes de reforma inclusive, ¿no?, de Juárez, son parte del derecho positivo. Adelante, Juan, ¿iba a comentar algo al respecto otra vez? ¿O ya se quedó con la manita arriba? No, ya no, me quedé con la mano arriba. Ah, perfecto, muy bien. Efectivamente, tal como lo dice Juan, entonces, por lo tanto, el derecho vigente es aquel que se crea para un cierto tiempo, o inclusive porque hubo alguna reforma correspondiente a alguna ley positiva y el derecho cambió. Tal es el caso del aborto, como lo mencionamos hace algunos días en las características del derecho ius naturalista y el derecho ius positivista. Ahora ya es una ley vigente y para ello tiene que ser una resolución de un máximo tribunal como es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero también que quede asentado en un ordenamiento jurídico, como va a ser el caso, para que tenga un valor y un peso jurídico fundamental y quede con una norma vigente. Por lo tanto, la penalización del aborto, la penalización, pues va a quedar como parte del derecho positivo y la despenalización va a quedar como un derecho vigente. ¿Queda claro? ¿Me explico? La diferencia entre el positivo y el vigente, jóvenes. Perfecto, muy bien. Así es. Entonces estamos haciendo, como pueden darse cuenta, razonamientos jurídicos fundamentales. Entonces hemos estado aquí hablando del ius naturalismo, ius positivismo, derecho positivo, derecho vigente, derecho objetivo, derecho subjetivo, que siempre son las bases sólidas tanto para la carrera de derecho como para la carrera de criminología, ¿no? En este caso, criminólogos y abogados. ¿Por qué? Porque en todo momento o en todo tiempo estamos hablando de leyes, de ordenamientos, de regulación de conductas. Dice Laura, ok, entonces, vuelvo al punto, con todo gusto. Tenemos, primero que nada, Laura, lo que es derecho natural y derecho positivo. El derecho natural, eso ya nos queda claro, que dicen los naturalistas que no ocupamos nada escrito para que nos otorgue derechos, porque por el simple hecho de ser personas, de ser seres humanos, dicen los naturalistas que ya nacemos con derechos, en este caso, establecidos. Vaya, voy a hablar en lenguaje coloquial, que ya los traemos en paquete, ¿no? Desde que nacemos. Eso dicen los naturalistas. El derecho a la vida, el derecho a la justicia, el derecho a la igualdad, son principios del ius naturalismo. Es decir, los naturalistas dicen que no ocupamos no se ocuparía, en este caso, ningún ordenamiento escrito para reconocer derechos. Porque esos son completamente aspectos de los conceptos del derecho natural. Sin embargo, dicen los positivistas que sí ocupamos, que el derecho esté establecido en una legislación, que esté asentado para que pueda tener una validez. Los positivistas dirán, tal como decimos nosotros coloquialmente, las palabras se las lleva el viento. Así me digan que yo tengo derecho a la vida, que tengo derecho a la igualdad, que tengo derecho a la justicia, son palabras vanas que no tienen ningún valor si no está establecido en alguna ley.
Eso es derecho positivo. Los positivistas, por lo tanto, siempre se contraponen a los naturalistas. Entonces, aterrizando desde ahí, esta diferencia entre lo que es el derecho natural y el derecho positivista, es todo el ordenamiento jurídico en general, nuestro derecho objetivo. Entonces, hagan esa relación. El derecho, cuando hablamos de derecho objetivo, es nuestro derecho positivo. Sin embargo, una cosa es lo que dice esa legislación o esa ley en su momento, llámese objetivo y positivo, que me otorga derechos. Me otorga esos derechos establecidos en la Constitución, me otorga facultades a través de los códigos, y yo tengo que implementar. Yo sabré si alguien viola mis derechos, mi esfera jurídica, como vuelvo a repetir, ya sea porque un patrón me despidió de forma injustificada. Bueno, yo tengo la Ley Federal del Trabajo, mi derecho positivo. Si mi pareja y yo tenemos problemas, estamos casados, y tenemos problemas, y ya no queremos vivir juntos, bueno, el Código Civil, ahí tengo mi derecho positivo, objetivo. Si yo tengo derechos humanos, tengo garantías individuales, como también se le conoce históricamente, a educarme, a trabajar, a la libre expresión, a la libre imprenta, a la libertad de creencia religiosa. Esos son derechos subjetivos que yo tengo, que los encuentro en un derecho positivo objetivo, que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sobre todo en los primeros 29 artículos constitucionales. Pues ahí tenemos, Laura, lo que es el derecho objetivo, positivo, en este caso es la norma, que te faculta y te da derechos. Ya, esos derechos, tú como ciudadano o ciudadana vas a tomar la decisión, como bien decían hace rato, de si los ejerces esos derechos o no los ejerces. Yo sabré si me divorcio o no. Yo sabré si demando a mi patrón o no. Yo sabré si demando a Juan Penas porque me debe un pagaré o no. Yo sabré, porque tengo mis derechos subjetivos y es la facultad que tengo para ejercer el derecho. Entonces, la norma me otorga facultades y derechos. Yo sabré si los aplico o no, de acuerdo a ese derecho objetivo positivo. No sé si me expliqué, Laura. ¿Se quedó claro? ¿Vamos bien? Laura Carolina. Bueno, parece que Laura ya no nos escuchó porque no veo su mensaje. ¿Los demás? Sí, profe, perdón, que tengo problemas con el micrófono, pero sí, ya me quedó claro, gracias. Perfecto. Sin pena y queda todo clarito para avanzar todos juntos, ¿eh? Entonces, ¿quedó claro, Laura? ¿Todo bien? Derecho. Sí, profe, todo bien. Objetivo. El objetivo y positivo, estamos hablando de que son similares, es lo mismo. Derecho vigente, el derecho vigente ya hay es parte del positivo, pero hay una gran diferencia porque se aplica, es el que está ahorita aplicándose, es el vigente. Tenemos el naturalismo y el positivista, derecho subjetivo, derecho objetivo, que yo creo que a estas alturas ahorita vamos ya aterrizando ese concepto. Avanzamos entonces. Seguimos con la diapositiva. ¿Dónde nos quedamos? A ver, creo que aquí. Perfecto. Entonces, el derecho objetivo es un conjunto de normas que limitan, restringen y uniforman las conductas de las personas, deciden qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, qué derechos tenemos, qué derechos no tenemos. Están plasmados, el derecho objetivo está plasmado en un ordenamiento escrito, jurídico, positivista. Ejemplo,
la Constitución, los códigos civiles, los códigos penales, la Ley Federal del Trabajo, son la Ley de Amparo, Ley General de Víctimas, Ley General de Justicia para Adolescentes. Entonces tenemos nuestro derecho objetivo y a la vez también positivista, ¿no? Está escrito. Por lo tanto, jóvenes, este derecho objetivo siempre debe de ser escrito. Por eso es positivista. Y ahí tenemos el claro ejemplo, ¿no? También se le llama derecho positivo o inclusive vigente porque se puede estar aplicando en la actualidad. Se lo conoce también como positum est o porque está puesto, está en el momento. Es una palabra pues etimológica, ¿no? El positum est, está vigente. Ojo con eso. Entonces, para que no exista duda al respecto, el derecho positivo, el derecho objetivo también, vuelvo a comentar, es conocido como el derecho positivo o inclusive como el vigente. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahí? El por qué el objetivo es positivo y vigente también está escrito. Es un conjunto de normas y pueden estar vigentes hasta el fin de la actualidad. Y vuelvo a repetir, Constitución política, códigos civiles, códigos penales, son nuestro derecho objetivo, a la postre, nuestro derecho positivo general, y si está vigente, se entra dentro de esa clasificación. ¿Vamos bien hasta aquí? Porque cuando hablamos del derecho subjetivo, digo, para ir haciendo esa diferencia, que ya quedó clara, nada más para aterrizar el aspecto conceptual jurídico, pero ya nos queda claro lo que es objetivo y subjetivo. Ahora, dice la siguiente diapositiva que ¿qué es el derecho subjetivo? ¿Qué es subjetivo? Decir que algo tiene carácter subjetivo, es decir, que tal cosa se haya puesto o se haya puesta bajo la persona y a su disposición. Por eso decimos que el derecho subjetivo es porque yo tengo la facultad, la decisión o no de ejercer o no ejercer un derecho que me concede un derecho objetivo, positivo. Yo sabré si lo aplico o no lo aplico. Sin embargo, ahí está. Yo tomaré la decisión. Por eso se dice subjetivo. Si algo es subjetivo, es que se trata de algo que está a disposición de una persona a su libre albedrío. Toma la decisión. Nadie te va a obligar a que te divorcies, nadie te va a obligar a que demandes a tu patrón, nadie te va a obligar a que le cobres a tu manito o a tu ente de cargo que te debe. Nadie te va a obligar a que aceptes una herencia, si es que es una herencia, en este caso, conflictiva, ¿no? Conflictuosa. No, si tienes el derecho, la facultad de hacerlo, pero tú tomarás la decisión. Es un derecho subjetivo. El derecho subjetivo es el que dominamos nosotros porque tenemos a disposición el ejercicio o no ejercicio, libre albedrío. Mientras que frente al derecho objetivo nos sentimos sometidos y dominados, porque es una imposición. Por lo tanto, jóvenes, el derecho objetivo, en sentido más amplio, es la facultad o poder de hacer, poseer o exigir algo conforme a la norma jurídica. Es una definición de Lazo, ¿no? La facultad de hacer valer sus propios derechos. Eso, en términos generales, sin tanta rebuscada jurídica, es el derecho subjetivo. Es la facultad que yo tengo de hacer valer mis
derechos. Yo decido si los hago valer o no. Si yo quiero ser sumiso, sometido, y no quiero demandar a nadie porque me da temor, miedo, flojera, pues es mi decisión. La ley me protege, la ley me puede otorgar así tanto como deberes y obligaciones. Yo sabré si actúo o no actúo. Yo sabré si aplico o no aplico mi derecho subjetivo, porque hay un derecho objetivo que me faculta para ello. Va relacionado, no puede existir derecho subjetivo sin derecho objetivo. Por eso hay varias teorías de algunos tratadistas que mencionan algunos puntos sobre esta cuestión. Por ejemplo, Bernardo Hussey dice que el derecho subjetivo de un poder de la el derecho subjetivo de un poder de la voluntad reconocido por el orden jurídico, efectivamente, lo que comentábamos. No puede existir un derecho subjetivo sin un ordenamiento objetivo o positivista o vigente más allá. Para que el subjetivo o el derecho subjetivo exista, previamente debe de crearse un derecho objetivo. Porque también dice la teoría de George Jelinek algo muy parecido, referente a lo mismo, ¿no? Define el derecho subjetivo como un interés tutelado por la ley mediante el reconocimiento de la voluntad individual. Definiciones precisamente de los tratadistas de los derechos subjetivos. Subjetivo como un interés que tutela la ley mediante el reconocimiento de la voluntad. No sabré si actúo o no actúo. Hay personas que nunca, que son temerosas de hacer valer sus derechos para aterrizar lo subjetivo, ¿no? Hay personas que no quieren hacer valer sus derechos por cuestiones diversas. Llámese porque temen a las represalias, llámese porque no creen en el sistema, llámese porque les da flojera acudir a los tribunales y emprender la acción civil, familiar, laboral, penal. Pues es muy su decisión de no ejercer sus derechos subjetivos. Tienen la facultad de decidir libre albedrío si ejercen o no esos derechos que otorga el objetivo para hacer valer sus aspectos subjetivos. A nadie se le obliga a denunciar y a demandar, pero tenemos esa facultad, jóvenes, tenemos ese reconocimiento expreso de un ordenamiento positivista, objetivo. Por lo tanto, vuelvo al punto, habrá personas que no ejercen sus derechos subjetivos por diferentes razones. Por eso mismo nosotros como profesionistas, ya sea abogados, ya sea criminólogos, tenemos que tener en cuenta estas acepciones, ¿no? Porque la ley generalmente tiene y consta de esta situación objetiva, que es el ordenamiento, y lo subjetivo, que son las facultades que tenemos para hacerlo valer. Concepto genérico del derecho subjetivo. Se llaman derechos subjetivos a las facultades del derecho objetivo. El derecho subjetivo le reconoce a las personas para que exijan de sus congéneres un comportamiento determinado o una abstención. Ejemplo, una persona reclama que se le pague una deuda. Eso es un derecho subjetivo. En virtud de un contrato firmado con su deudor, está plasmado como derecho objetivo. Los contratos, ¿dónde los encontramos? En un código civil. Y precisamente ahí está nuestro derecho objetivo. Y el derecho objetivo me dice que si una persona, mediante un préstamo, mediante una cuestión de pagaré, también el derecho mercantil, obviamente, la ley mercantil, otorgamos bajo los criterios de la ley contractual un préstamo donde uno se obliga a prestar y otro a tomar ese dinero, llámese acreedor y deudor, mediante ciertas cláusulas en el contrato, que me lo va a pagar dentro de una semana, dentro de un mes, dentro de un año, en tiempos parciales o de manera completa para tal fecha.
se llega a la fecha establecida de acuerdo al contrato y no me lo pagó. Ah, bueno, está regulado que yo puedo cobrarlo en un derecho objetivo, positivista, ya sea en la ley civil o ley mercantil, de acuerdo a la situación en la cual nos encontremos. Sin embargo, ahí está mi derecho subjetivo, que es reclamar el pago. Pero si no lo hago, no pasa nada. El único beneficiado va a ser el deudor, porque no hice valer mi derecho subjetivo plasmado en una ley. Un derecho subjetivo nace por una norma jurídica, que puede ser una ley o inclusive un contrato. Hay una persona llamada María Luisa Costa que se refiere a dos elementos del derecho subjetivo. Uno interno, que es la facultad para actuar, y uno externo, que es la autorización para exigir determinada conducta y que cuya acción se ejerce ante un órgano competente. Yo decido si actúo o no internamente. Y ya, si yo decido actuar, pues esa conducta la tengo que ejercer mediante los tribunales correspondientes. Yo no puedo ejercer justicia o aplicar la ley a mi conveniencia. Para eso existe la legislación objetiva positivista y vigente, para que va a regular todo ese procedimiento como tal. Y ahí es donde estaríamos ya a el derecho sustantivo y el derecho adjetivo. En pocas palabras, aquí tenemos una gran diferencia que podemos concluir, de manera de conclusión, en las grandes diferencias entre un derecho objetivo y un derecho subjetivo. El derecho objetivo se refiere al conjunto de normas jurídicas tendientes a regular al ser humano en sociedad. Es toda aquella ley que está escrita o está plasmada en un documento. Por eso es también positivista, como hace rato mencionaba una de sus compañeras. El derecho subjetivo es la facultad de cada persona de poder hacer valer sus derechos. Son derechos que tenemos los seres humanos y que reconoce la ley. Es cuando una persona hace uso del derecho subjetivo. Tenemos la decisión de usarlo o no usarlo. No hay oposición entre derecho objetivo y subjetivo. El derecho subjetivo existe, pues, y encuentra su reconocimiento en el objetivo, y este, a su vez, cobra sentido cuando otorga a quien está dirigido derechos subjetivos. Conclusión: el derecho subjetivo es el poder que tiene una persona para satisfacer sus fines o intereses bajo la protección del derecho objetivo. Y concluimos el punto del derecho objetivo subjetivo y nos vamos a preguntas y respuestas para dar por concluido ese punto. Adelante. ¿Todo quedó clarísimo? ¿O hay alguna duda? Jordi, adelante. ¿Así se escucha? Ya te escuchamos. Bueno, previamente a lo que le ha dicho anteriormente de los pagos, bueno, sí, cuando se termina a un deudor y todo eso, base a los pagarés, también a veces no termina beneficiando al que hizo el pagaré, sino que al deudor, porque también tienen, bueno, cuando no se cumple la fecha a la que está permitido el pago, si no se va a un término legal, pues también el pagaré tiene una fecha de caducidad, ¿no? A lo que tengo entendido. Bueno, ahorita me surgió esa duda. Sí, obviamente, aquí entraríamos de lleno a profundizar en el juicio ejecutivo mercantil, que es donde muchos abogados desconocen puntos finos del derecho.
Pero te lo voy a explicar en pocas palabras, ¿no? Para no tundar tanto, pero que quede claro esa pregunta, esa duda. Cuando nosotros, yo como acreedor, te presto a ti, Jordi, una cantidad, digamos 10,000 pesos. Yo soy el acreedor, tú eres el deudor, y lo firmamos en un pagaré con todos los requisitos legales que plasma el derecho objetivo, la ley mercantil, e inclusive hasta lo que son los contratos ahí en materia civil. Tenemos nuestro derecho objetivo, tengo yo mi derecho objetivo para hacer un pagaré, porque eso me va a dar la seguridad de cobrarlo si no me pagas, para hacer valer mi derecho subjetivo. Sin embargo, llegando al punto de que no me pagaste, Jordi, no me pagaste el tiempo que se venció la fecha, a la pregunta que tú haces, yo tengo, a partir de la fecha de vencimiento, 3 años para hacer cobradero ese documento. Pero para la vía mercantil ejecutiva. ¿Qué quiere decir esto de la vía mercantil ejecutiva? Que yo puedo, si emprendo un juicio ejecutivo mercantil por esa deuda, en los juzgados mercantiles correspondientes, yo puedo embargarte precautoriamente de manera inmediata. Por eso se llama un juicio mercantil ejecutivo, porque hay un documento que lleva aparejada ejecución, que es el pagaré. Tengo 3 años a partir del vencimiento para poder embargarte precautoriamente mediante un juicio ejecutivo mercantil. Y muchos abogados piensan que como ya se vencieron los 3 años, ya se benefició el deudor, que es la pregunta que me hiciste. Y no es así. Porque precluyó mi derecho al juicio ejecutivo mercantil. Es decir, a embargarte precautoriamente de forma inmediata cuando presente mi demanda mercantil ejecutiva. Pero cuando pasan esos 3 años y no implementé mi derecho subjetivo de promover el juicio mercantil ejecutivo, tengo otras opciones, tengo más derechos subjetivos, que es el juicio ordinario, donde ya no te voy a pagar solamente, ya nos vamos a ir directamente a un juicio con todas las etapas, hasta sentencia, y que el tribunal correspondiente emita un fallo. Entonces tenemos la vía mercantil ejecutiva es un derecho subjetivo que tengo porque tú me debes, y tengo 3 años para hacerlo valer. Pero si no lo hago valer en ese término de 3 años y ya pasó los 3 años correspondientes, sigo teniendo otro derecho subjetivo que es un juicio ordinario. Ya precluyó mi derecho subjetivo del juicio mercantil de ejecución. Obviamente ustedes apenas, estos términos a lo mejor eso qué es, pero ya irán viendo a lo largo de la carrera, o inclusive iremos tocando, pero en respuesta sería esa, Jordi, precluye uno, pero sigo teniendo otro. ¿Me explico? No me quedó claro. Gracias. Excelente, muy bien. ¿Qué más, jóvenes? ¿Alguien que tenga alguna otra pregunta, duda, comentario sobre el derecho objetivo, subjetivo, naturalista, positivista, vigente? Adelante. Bueno, vamos bien entonces. Perfecto. Entonces, ahí no acaba todo. Y por eso estamos conceptualizando y puntualizando, porque no nos debe de quedar ninguna duda, porque luego viene lo que es el derecho sustantivo y el derecho adjetivo, que es muy fácil, y vamos a hablar de ello en este preciso momento para poder hacer los ejercicios que vienen a continuación. Entonces, fíjense bien,
Tenemos por otro lado, también hay una clasificación del derecho que es el sustantivo y el adjetivo. Y es muy fácil. Es muy fácil. Ahorita lo leemos y ahorita explicamos. Fíjense bien. El derecho sustantivo establece derechos y obligaciones de un individuo sin especificar cómo ejercitarlos. El derecho sustantivo por lo general va a estar estipulado en la Constitución, porque establece el origen de las normas y qué autoridades aseguran su cumplimiento. El derecho sustantivo está contemplado también en el Código Civil, porque establece el reconocimiento de las figuras jurídicas fundamentales. El derecho sustantivo puede ser también un código administrativo, porque establece la existencia de actos administrativos que realizan las autoridades estatales, municipales, y qué requisitos deben cumplir dichos actos para ser válidos. Y le sumo, al derecho sustantivo también puede ser un código penal, que establece precisamente los tipos de delitos que existen, qué conductas están reguladas. Entonces, el derecho sustantivo, tal como lo dice, establece derechos y obligaciones. Es la norma en sí, teórica, de lo que es los comportamientos y las conductas que están reguladas en un código o en una constitución. A eso le llamamos derecho sustantivo, la sustancia. El claro ejemplo de un derecho sustantivo, para que tomes nota, y ahí dice, la Constitución, Código Civil, Código Penal y Código Administrativo. Porque el derecho adjetivo ya es la práctica. El derecho adjetivo ya es aplicar precisamente el ejercicio del derecho y el procedimiento procesal bajo un ordenamiento creado precisamente para ello. Una cosa es lo que me dice el Código Civil y otra cosa es el Código de Procedimientos Civiles. Una cuestión es lo que me dice el Código Penal y otra cuestión es lo que me dice el Código Nacional de Procedimientos Penales. Y entonces el derecho sustantivo es el Código Civil y el Código Penal, y el derecho adjetivo será cómo ejerzo. Si es que me es violentado un derecho, un contrato o algo por el estilo, ¿qué puedo hacer? Está plasmado en un derecho sustantivo, pero ¿cómo lo aplico? Ah, bueno, eso te habla el derecho adjetivo, porque el derecho adjetivo establece el proceso de obtención de esos derechos. Por eso dice que está estipulado en la ley de amparo, que completamente la ley de amparo tiene todo el proceso, procedimiento y proceso de cómo presentar los amparos, tanto el directo como el indirecto. Es decir, es un código procedimental. El Código de Procedimientos Civiles regula la manera en que las personas pueden exigir sus derechos derivados de las personas jurídicas. El Código de Procedimientos Administrativos, el Código de Procedimientos Penales es lo adjetivo, ya es la práctica. ¿Cómo aplico? ¿Cómo demando? ¿Cómo denuncio? ¿Qué pruebas ofrezco? ¿Cuáles son las etapas? ¿Qué pasos debo de implementar? El adjetivo es la práctica, el sustantivo es la teoría. Por eso, el sustantivo dice ahí que te establece derechos y obligaciones. Y el adjetivo te establece el proceso de obtención de sus derechos. Entonces nos debe de quedar muy claro que en el derecho sustantivo es lo que está contemplado en la teoría de sus derechos y de sus obligaciones de un sujeto. Y en el derecho adjetivo establece el proceso que debo de realizar. Es decir, un código civil me habla de divorcio, un código civil me habla de herencia, un código civil me habla de reconocimiento de paternidad, pero me dice qué es, más no me dice el procedimiento que debo de llevar a cabo para ejercer el divorcio. No me dice cómo aplicar un juicio sucesorio o qué pasos, cómo debo de presentar mi demanda, ante quién, qué etapas abarca el juicio.
El Código Penal me dice de delitos. Con su aspecto sustantivo, el Código Penal me dice, está el delito de robo, de asalto, de violación, de secuestro, de tráfico de armas, delincuencia organizada. En derecho penal, con su aspecto sustantivo me dice qué es cierto tipo de delito. Pero cuando sucede, ya nos vimos involucrados, o que un cliente llegó conmigo a que lo defienda, entonces yo tendré que aplicar el derecho adjetivo, demandar, denunciar y seguir una serie de procesos y procedimientos ante las autoridades correspondientes con agotar de nuevo la demanda, nuestra denuncia correspondiente, hacer las averiguaciones, en este caso, de la carpeta de investigación correspondiente, el auxilio, si mi cliente es la víctima o mi cliente es el detenido, ya tendré yo que actuar para poder implementar en base a ese código nacional de delitos penales un juicio. No me dice el derecho sustantivo, no me dice la conducta penalizada. Está penado robar en vía pública. Al que roba en vía pública con ejercicio de violencia o sin violencia, al tiempo. O sea, hay violencia extrema tantos años. ¿Por qué? Y si roban y si asaltan a alguien, ¿qué puedo hacer? Vámonos al derecho adjetivo en el Código Nacional de Procedimientos Penales, que ahí me dice qué es lo que debo hacer en un juicio. Entonces tenemos que tener en cuenta eso. El derecho sustantivo es la teoría de las conductas y derechos y obligaciones. El derecho adjetivo ya es la práctica, el procedimiento. Para más claro, el sustantivo es un código civil, un código penal, un código administrativo o inclusive la misma. Y el derecho adjetivo es un código de procedimientos civiles, un código nacional de procedimientos penales, un código de procedimientos administrativos o inclusive la ley de amparo que permite llevar a cabo un procedimiento o un proceso ante un juez de distrito, un tribunal colegiado o ante la Suprema Corte. Pregunta, ¿queda claro lo que es el derecho sustantivo, derecho adjetivo? ¿Sus ejemplos? Perfecto, muy bien. Qué bueno que está quedando claro porque esto es fundamental y es la base del abogado y obviamente también les va a servir mucho a los criminólogos, ¿no? Obviamente. Porque siempre estamos en la práctica utilizando el derecho, el sustantivo y el adjetivo. El sustantivo es nuestra teoría y el adjetivo es la práctica. Claro, que les voy a pasar la presentación. Es más, ya está en contenido semanal, Laura. Ahí está ya, pueden checarla inclusive, ¿no? Ahí encuentran esta diapositiva que estoy proyectando, ya la encuentras en contenido semanal. Y ya para finalizar, y que puedan hacer la actividad que viene a continuación, una cosa muy sencillita sería lo siguiente. Tenemos también dentro de lo que son las clasificaciones del derecho, al derecho público, al derecho privado y al derecho social. El derecho público son normas que regulan la organización y función del Estado. El derecho privado, normas que regulan las relaciones entre particulares, también relaciones que surgen entre particulares y el Estado. El derecho social protege, vela y establece el comportamiento y las actitudes del hombre velando por la igualdad dentro de las clases sociales. Entonces, ¿cómo encontramos la clasificación? De la siguiente forma. El derecho público sería el derecho constitucional, el administrativo, fiscal, penal, procesal, internacional público.
El derecho social, vamos a encontrar la materia agraria, laboral, de seguridad social, educativo, económico, ecológico. Y el derecho privado, todo lo civil y familiar es de derecho privado. Todo lo de mercantil es derecho privado y todo lo internacional privado es obviamente derecho privado. Ahí tenemos una excelente clasificación, la tienes también ahí en contenido semanal, obviamente en las diapositivas, para que tengas ahí como referencia estas tres clasificaciones que tenemos en derecho público, social y privado. Cuando hablamos del derecho penal, nos estamos refiriendo al derecho público. Cuando hablamos del derecho constitucional, dentro del derecho público. Cuando hablamos de el derecho del trabajo, sistemas agrarios, del INS, de seguridad, educación, estamos hablando de derecho social. Cuando hablamos de un divorcio, de una cuestión pagarés, de una situación de herencia, de prueba de paternidad, de rectificaciones de actas de nacimiento, estamos completamente hablando de un derecho privado, porque están dentro de ya sea civil, y ahí tenemos esta base que les sirve de mucho. Perfecto. Perdón por el ruido que hacen a veces las comunidades que pasan por aquí cerca de la oficina. Jóvenes, entonces, en base a esto, vamos a hacer la actividad que tenemos en entregables y tareas, que es la siguiente. Déjenme, la tienes ahí ya como actividad para ahorita, y se las proyecto a continuación. Es un ejercicio muy sencillo, bueno, entre lo que cabe muy sencillo. Es este. Entonces es nada más como para aterrizar lo aprendido de lo comentado el día de hoy. Ejercicio de derechos y clasificaciones. Del siguiente listado que se te presenta, deberás de poner a qué tipo de derecho corresponde. Si se trata de un derecho objetivo, si es un subjetivo, si es un adjetivo, si es un sustantivo, si es público, si es privado, si es social, si es positivo, si es natural o si es vigente. Puede ser inclusive hasta dos, ¿no? Como en el caso de objetivo positivo. Si no lo quieres poner los dos puntos. ¿Qué es lo que vas a hacer? Bueno, pues en este caso, un código civil, ¿qué sería, jóvenes? Si no mal Privado. privado. O sea, tendría características del derecho privado, pero también otra. ¿Cuál? Bueno, jóvenes, algo pasó aquí, se movió. Creo que me escuchan, ¿verdad? Carlos Alberto y Luis Mario Alcos Ventura. Para la próxima clase, el próximo domingo, vamos a ver algunos ejemplos, pero que salgan de ustedes, de lo que es un ejemplo de derecho objetivo, subjetivo, derecho sustantivo, derecho adjetivo, pero que los ejemplos sean de ustedes. Este video, que prácticamente está completísimo, todos estos temas de la clasificación del derecho, y lo que estamos viendo en clase, derecho sustantivo, derecho adjetivo. Y antes de concluir la clase de hoy, les recuerdo que ya está en plataforma su examen parcial, 20 reactivos, un solo intento, 60 minutos para contestarlo.
y ya abrió desde las 8 de la mañana, de la hora de Cancún, y cierra hasta las 23:59 horas este mismo domingo, 31 de octubre de 2021, último día del mes de octubre. Jóvenes, para que puedan entrar a su próxima clase a tiempo, no me pueda pensar. Les agradezco su atención, su presencia virtual a la clase de hoy. En el transcurso del día voy a subir el video, nada más lo voy a convertir, subo el link a la plataforma. Porque veo que este muchacho Carlos Alberto entró un poco tarde, pero para que pueda visualizar nuevamente, pues se quedó, o sea, entró, y así también no se atrasa. Pues muchas gracias, jóvenes, que tengan un excelente domingo y un gran inicio de semana. Nos estamos conectando el próximo domingo, prácticamente nuestro primer domingo de noviembre, a las 8 de la mañana, horario de Cancún, y para los que son de Chiapas, a las 5 y 7 de la mañana. ¿Sí? Muchas gracias y muy buenos días. Hasta luego, profe. Nos vemos. Luis, Dios lo bendiga. Dios lo bendiga, profe. igualmente, muchas gracias, José Luis. Excelente día, Carlos. Igualmente, que se cuiden mucho.